Y arrancamos con la tercera, la cuarta todavía no, sesión que va a versar sobre un nuevo concepto de la historia clínica. Y para hablar sobre este asunto disponemos de tres compañeros de lujo. El primero, José Ramón Garmendia, que es el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de Castilla y León. José Ramón, buenas tardes. José Ramón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Óscar buenas Martínez. tardes. Esto buenas es. Óscar Gómez Martín, que es el director de continuidad asistencial del Hospital Universitario y Fundación Jiménez Díaz. Y Nacho Redero García, que es el Regional Solution Strategy Lead de Daedalus Ibérica. Así que vamos a primero a que nos cuente cada uno de ellos durante un breve espacio de tiempo cuáles son los temas más relevantes que creen que debemos tocar a lo largo de esta sesión y luego entraremos en la fase de preguntas. Así que, José Ramón, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Bueno, agradecer a la Fundación Barnberg la invitación que nos ha dispuesto para participar en esta interesante charla. En esta tarde en la que hay otros eventos también, así que agradecer también a los visores, a los streamers que están en esta charla. Yo creo que el nuevo concepto de historia clínica electrónica al que nos debemos dirigir debe ir dirigido fundamentalmente no ya tanto al registro, en el que en los últimos años, desde que se inició el inicio de la historia clínica electrónica, los médicos, los profesionales sanitarios estábamos acostumbrados a registrar cosas en papel, a tener un aporte en una carpeta analógica y hemos desarrollado una historia clínica dirigida al registro de información. Yo creo que en los tiempos en los que estamos, después de que esté claramente cimentado el registro de la información clínica en la historia clínica electrónica, debemos desarrollar y debemos dirigirnos hacia un desarrollo funcional de la historia clínica electrónica que nos permita facilitar el trabajo a los profesionales sanitarios. Debemos desarrollar funcionalidades de alerta, de apoyo, de facilitación, de tal manera que las actuaciones del profesional sanitario sean cumplimentadas. Esa herramienta nos permita cumplimentarlas indicando estándares de calidad, indicando normas de seguridad, indicando estrategias de no hacer que sean las que te lleven por el camino del desarrollo profesional. No nos olvidemos de las recomendaciones según los distintos protocolos. Se nos llena la boca hablando de protocolos, hablando de guías asistenciales y el médico está abocado a rellenar esas guías asistenciales más que la historia clínica electrónica te diga lo que tienes que hacer en ese sentido. Así que yo, y para empezar, creo que el nuevo modelo de historia clínica electrónica tiene que ir dirigido a facilitar a los profesionales herramientas que nos ayuden en el desarrollo de nuestra labor clínica diaria. Muchas gracias, José Ramón. Óscar, tu turno. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento. Muchas gracias por invitarme y que podamos dar la opinión. Pienso lo mismo que mi anterior compañero de mesa. Sé que hay muchos futboleros que están, algunos viéndonos y a la vez con la tele o con una tablet viendo a ver qué pasa, ¿no? Así que gane España, que es lo que yo creo que quieren todos. De momento ya han empatado. De momento ya han empatado. Ah, mira, pues todavía no lo sabía, vale, que sigan y que ganen. Yo quiero, a lo mejor, el nuevo concepto de historia clínica enfocarlo con el protagonista de verdad de la historia, que es el paciente. Y a lo mejor es una visión que cada vez tenemos que dar más empaque, y es que la historia clínica es del paciente. El paciente tiene que participar en su historia clínica y las herramientas que ya disponemos van enfocadas a eso, a que pueda pues contestar un formulario incluso de antecedentes como el paso previo, y que cuando ya le vea por primera vez el médico en un ámbito o en otro, pues que ya conozca qué antecedentes o qué procesos ha podido tener,
Igualmente, pues todas las herramientas de participación que, bueno, en esta época se han desarrollado mucho por la pandemia. El tema de la videoconsulta es ya una herramienta que utilizan mucho. La posibilidad de hacer diálogo web directo con el paciente, los profesionales que le atienden. Y luego el otro enfoque, como fundamentalmente estoy en la continuidad asistencial, la comunicación de fundamentalmente los dos ámbitos. Por un lado, el ámbito hospitalario y por el otro, atención primaria. Y un tercero que también estamos desarrollando y que creemos que es importante y es el ámbito sociosanitario, el ámbito de las residencias de mayores, que también son partícipes de la evolución y del seguimiento de los pacientes y que en la historia clínica tenemos que hacerles que estén presentes también. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Y ahora es el turno de la gente que se dedica a desarrollar soluciones para estos requerimientos por parte del área asistencial. Nacho, ¿qué te gustaría contarnos desde Dedalus? Muchas gracias, Ignacio. Agradecer también, me sumo a la Fundación Bamber y a todos los que nos acompañáis en este rato, esta tarde. Yo creo que yo recojo las dos aportaciones, ¿no?, hechas en esta sesión, ¿no? Yo creo que claramente hay un cambio, ¿no?, una revolución digital en todos los sectores y está afectando a la sanidad como no podía ser de otra manera, y tenemos que caminar hacia un nuevo modelo de salud que está impulsado por el paciente, que está dirigido por los datos y de un modelo en el que estamos ahora con procesos reactivos, desconectados, repetitivos, pues tenemos que pasar a un modelo claramente proactivo, colaborativo y personalizado en el ciudadano. Entonces, yo creo que los grandes retos a los que tiene que dar los nuevos conceptos de historia clínica electrónica, dar respuesta, son claramente poner de verdad al paciente en el centro del sistema y también ya generar mucha más confianza en los profesionales, como decían al principio, darle valor y ayuda en sus procesos de toma de decisión, porque al final los profesionales con su conocimiento y saber hacer son el verdadero motor del sistema. Yo creo que en la parte del paciente tenemos que de verdad responder al verdadero reto, ¿no?, que es caminar, o que las historias clínicas electrónicas tienen que ayudar a caminar a una medicina basada en valor, donde nos centremos en la mejora de lo que le preocupa de verdad a los ciudadanos, con lo que preocupa la mejora de los resultados en salud, ¿no? Y no solo estar a nivel asistencial, sino ese nivel multidimensión, ¿no?, donde tengamos el contexto físico, social, mental y emocional de los pacientes, ¿no?, dentro del sistema. Hay otros retos, pero esos serían los dos más importantes. Pues ahora iremos a ellos. Pero, José Ramón, llevamos hablando y escuchando desde hace ya décadas historia clínica electrónica. Y seguimos hablando de historias clínicas electrónicas. ¿Alguna vez alguien hará caso a los profesionales y tendremos una única historia clínica, un único modelo? O si no, que al menos entre ellas puedan hablar y entenderse. Efectivamente. Quizá coincidió, ¿no?, el dividir la asistencia sanitaria entre las comunidades autónomas, bueno, con el estar desarrollando 17 modelos distintos de historias, multiplicados muchas veces, como decía Óscar, de continuidad asistencial, por un modelo. En alguna de las sesiones anteriores hablaban desde Andalucía que tienen un modelo de historia clínica electrónica único. Bueno, yo no sé si es lo mejor, porque modelos hay varios. Nosotros en Castilla y León desarrollamos un modelo propio de historia clínica electrónica centrada en atención primaria y posteriormente hemos desarrollado un modelo de historia clínica electrónica en atención hospitalaria, que están interconectados los unos con los otros, que comparten módulos, comparten información asistencial que es común para unos y para otros. Pero para bien o para mal, la visión desde la atención primaria es distinta de la atención hospitalaria. La continuidad asistencial la lleva el médico de familia y la enfermería en atención primaria o el pediatra de atención primaria, y es una visión distinta desde el hospital. Haciendo un símil como el que puede ser una espina de pez, la espina central la lleva la atención primaria y la atención hospitalaria entra a través de episodios concretos,
a nivel de consultas externas, a nivel de atención ambulatoria en hospitales de día, a nivel de intervenciones quirúrgicas, incluso a nivel de episodios de hospitalización. Pero el paciente vuelve a la espina principal y vuelve a la historia de atención primaria. El modelo tecnológico que pueda desarrollarse, yo lo veo desde el punto de vista funcional y pensando en la cabeza de un médico. El modelo tecnológico me daría igual uno de otro. Dos interfaces de acceso distintas me darían exactamente igual. Lo que hay que pensar es trasladar ese modelo tecnológico a la cabeza del paciente. Como decía al principio, hemos pasado de escribir en la historia, ya es un paso a escribir en alguna de las sesiones anteriores se hablaba de que no tenemos un sistema normalizado de datos. Ni estructurado, no, para bien o para mal a los médicos y a los profesionales sanitarios en general no nos gusta clicar en datos estructurados, nos gusta trasladar lo que vemos. Entonces, muchas veces habrá otras herramientas que eso lo normalicen de alguna manera, pero la historia no sé si tiene que ser una o no, desde luego tiene que responder a las necesidades de cada ámbito, sin volvernos locos tampoco, porque si no acabaríamos desarrollando un tipo de historia clínica específico para cada una de las categorías profesionales. Tenemos muchas especialidades médicas y no pocas de enfermería y otras categorías profesionales en las que poder desarrollar eso. Pero yo creo que lo fundamental es que se entiendan entre ellas y en ese sentido que los módulos, en este caso y en nuestro modelo, sean compartidos tanto desde el área de hospital como desde el área de atención primaria. Y no solo sean compartidos, sino que sean alimentados desde ambas áreas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en atención primaria muchas veces se considera proceso clínico lo que en atención hospitalaria se puede considerar como un antecedente. De ahí la dificultad de que hablemos de un lenguaje común. Para un endocrino, un antecedente puede ser algo que para el médico de familia es un proceso clínico activo. Entonces, en ese sentido, yo no creo tanto en la importancia de una historia única entre ambos ámbitos, sí, desde luego hubiera sido ideal en todo el ámbito nacional para que no tengamos este mare magnum de historias y de compatibilidad, tanto cuanto que se comparta información que sea útil para cada ámbito asistencial. Gracias, José Ramón. Óscar, a ver, al hilo de lo que está comentando José Ramón, es evidente que el intercambio de información reglada, estructurada entre primaria y hospitalaria es fundamental. Pero hay un tercer elemento que cada vez pesa más y en este caso estoy hablando incluso desde mi propia comunidad autónoma, que es Galicia, donde tenemos probablemente uno de los campos de experimentación mejores para poner a prueba, hacer la prueba de estrés a los sistemas sanitarios, sobre todo a la aplicación de tecnologías, que es que somos de las poblaciones más envejecidas de España, si no la más, y además estamos desparramados. Nos encanta vivir cada uno en nuestra casa y a ser posible lejos de las ciudades. Y aparece el elemento que ahora se llama social y aparece lo sociosanitario. Y me pregunto yo, ¿seremos capaces de integrar precisamente dentro de este modelo de historia clínica lo sociosanitario? Desde luego, lo ideal sería que así fuera y lo de la historia única, como decía antes José Ramón, que fuera nacional, única, compartida, primaria y hospital, es la utopía que tenemos todos y en la que confiaríamos siempre, ¿no? Sí que eso está ocurriendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las residencias que pertenecen al ámbito público de la comunidad, dependen de otra consejería, no de la de sanidad, pero sí tienen acceso como si fueran centros de salud, o sea que comparten la historia clínica de primaria y en esas residencias cuando una persona está ingresada en una de las residencias que se llaman de la Comunidad de Madrid, pues compartirían la misma información que atención primaria. Pero la inmensa mayoría de las residencias de mayores son de gestión privada con conciertos para cobertura pública, ¿no? Que me imagino que pasa exactamente igual en todas las comunidades. Ahí pasa lo mismo. Grupos de residencias tienen historias clínicas y hay unas que usan un formato de historia, otras y la integración es casi ahora mismo de momento inviable.
pero hay que conseguirlo y en eso hay que trabajar. Nosotros sí hemos trabajado en nuestros hospitales, en los 4 hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid que gestiona Quirón Salud, sí que hemos conseguido integrar la historia clínica del paciente para que en la residencia los profesionales sanitarios puedan compartir la información con los profesionales sanitarios del hospital. Y eso da el fruto más importante y es que mejora mucho el seguimiento y la atención de los pacientes. La comunicación de un médico de residencia con el geriatra del hospital vía e-consulta favorece visitas innecesarias y seguimientos que sería lo ideal. En esa línea es en la que fundamentalmente hay que trabajar porque, como bien decías, vamos a estar en edad de residencia cada vez un número mayor y, por supuesto, hay que atenderles en las mejores condiciones. Yo creo que es posible y hay que trabajar en esa línea. Gracias, Óscar. Algunos estaremos antes que otros, pero en fin, sí, acabaremos casi con toda seguridad. Nacho, la pregunta sería, ¿la tecnología actual nos permitiría hacer fácilmente eso? Y cuando digo eso me refiero a 2 cosas. La primera, integrar los diferentes sistemas que ahora mismo conviven en las comunidades autónomas de historia clínica y segundo, que pudiera tener acceso desde cualquier punto, cualquier profesional de la medicina cualificado, de tal manera que, bueno, pues que un médico que atiende en una residencia de ancianos o alguien que está haciendo una visita domiciliaria o alguien que está recién salido del quirófano puedan tener acceso a la misma información. Vale, yo creo que sí, es decir, hay un componente importante, ¿no? También humano, ¿no? Del gobierno, es decir, claramente tenemos que integrar la información por nuestra realidad del Sistema Nacional de Salud y nuestra singularidad y además no nos podemos olvidar el sector privado donde hay 12 millones de ciudadanos y 9 comunidades autónomas tienen un grado de penetración de más del 20%. Por lo tanto, nuestro modelo significa que tenemos que integrar la información. Para integrar la información hay estándares muy robustos y para poder crear esos modelos, pero necesitamos un gobierno a nivel nacional de esa semántica de los datos, ¿no? Es fundamental interoperar los datos. Una cosa es integrar y otra cosa es interoperar. Y cuando interoperamos es que mi paciente diabético, mi paciente con retinopatía diabética es lo mismo aquí que en Galicia, que en Canarias. Por lo tanto, necesitamos ese gobierno de los datos con la utilización de ontologías. Existen ontologías claramente y otras organizaciones y otros países lo están usando. Nosotros en el Reino Unido hemos hecho un proyecto a nivel de todo el país donde se ha incorporado todo un servidor de ontologías, ¿no? Para todo el National Health Service, que incluso el titular que le ha puesto el National Health Service es desbloqueando el valor de los datos. Por lo tanto, yo creo que es necesario ese gobierno, las tecnologías están ahí, pero es necesario ese liderazgo por parte del Ministerio o por parte de otros organismos similares, ¿no? Para esa interoperabilidad semántica que es obligatoria, de la que llevamos hablando muchos años. Y a partir de ahí las tecnologías ahora tienen una capacidad clarísima de ser ubicuas, ¿no? Yo desde cualquier sitio, y el COVID lo ha demostrado, cómo se ha puesto a trabajar todo el mundo en remoto y accediendo a toda la información. Y el propio paciente desde su domicilio, ¿no? A través de los wearables, sus dispositivos, cada vez más la posibilidades de poder acceder y generar información. Yo creo que sí, que hay muchas tecnologías. Hay que asegurar los esquemas de seguridad, el esquema nacional de seguridad, el marco, la normativa europea que tenemos, pero con esos esquemas y protegiendo el dato, la tecnología nos puede brindar, ¿no? Un camino hacia el mismo con esa necesidad de ese gobierno semántico a nivel nacional. José Ramón, a ver, si alguien tuviera la capacidad de decir, venga, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a establecer un marco dentro del cual quepamos todos, la tecnología nos lo permite. Estamos todavía manteniendo algo que es absolutamente irreal, que es que cada comunidad autónoma quiere controlar la información respecto a las historias clínicas de sus pacientes cuando hay algo que es evidente. Y la evidencia es la información que hay dentro de una historia clínica no pertenece ni al médico de cabecera, ni al especialista, ni al consejero de sanidad, ni al sursum corda. Pertenece al paciente y no tiene ningún control el paciente sobre el manejo de esa información. Me gustaría pensar que no.
Me gustaría pensar que ninguna de las comunidades autónomas, y en la parte en la que a mí me compete como director general de sistemas de información en Castilla y León, y de hecho os pondré un ejemplo, con el ejemplo se predica, ¿no? El año pasado, en relación con la pandemia COVID, sacamos una convocatoria extraordinaria de investigación rápida, creo que fue entre últimos de mayo, 31 de mayo, en junio. Pusimos a disposición de todos los profesionales de nuestra red que lo precisaran, entre comillas, con la excusa de la convocatoria de premios de investigación y para el desarrollo de proyectos, todas las bases de datos que teníamos nosotros. Las bases de datos de nuestra historia clínica en atención primaria Medora, el CMBD entero, para los que quisieran, los datos de farmacia. Bueno, seguro que se me quedan fuentes de información importantes. Creo que no llegaron a pedirnos 12 profesionales acceso a esa información. Muchas veces se nos llena la boca en decir, no tenemos fuentes de información, no tenemos... a nosotros no nos sirven de nada ni los datos ni la información si nosotros, en colaboración con terceros, en este caso con la tecnología, no somos capaces de transformar eso en conocimiento que provoque cambios en la forma de actuar, cambios o refrendar lo que estamos haciendo habitualmente. Con lo cual, si realmente se pudiera cumplir esa carta a los Reyes Magos que me planteaba Ignacio, de podemos tecnológicamente hacerlo, estamos en condiciones de hacerlo, tenemos normalizados los registros. En la sesión anterior se ha hablado de normalización de los registros. Es un mal endémico en el que creo que, esto es una opinión personal, no la mía institucional, sino que el desarrollo de los sistemas de información se ha realizado con poco control desde la administración y con cierta libertad asamblearia, de tal manera que ahora el trabajo de mapeo que tenemos que hacer para normalizar y homogeneizar todos los registros que tenemos es ingente y muchas veces, bueno, no diré que inabordable, porque afortunadamente la tecnología todo lo puede, pero cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, bueno, si eso pudiera ser, desde luego, me parece que sería un marco ideal para poder obtener información y conocimiento de esos registros que tenemos, que son millones y millones de registros. Óscar, en la sesión primera que estuve hablando de estos asuntos también parecidos, dije yo que alguien escribió una vez aquello de que la formación es cara, pero calcula lo que cuesta la ignorancia. Entonces, efectivamente, estos sistemas, bueno, pues requieren, como decía José Ramón, dinero, esfuerzo, trabajo, formación, etcétera. Pero es que los beneficios son tan evidentes que yo no acabo de entender cómo a estas alturas de la película todavía estamos discutiendo si hay que poner sistemas de warning, de alarmas, cuando en la historia clínica estás metiendo datos de 4 o 5 especialidades distintas, recetando cosas distintas al mismo paciente y no hay un sistema que te avise de que puede haber interacciones contradictorias. Cuando todos sabemos la cantidad de pacientes que reingresan en hospitales, que es carísimo, por cierto, por culpa de esas interacciones medicamentosas que están fuera de control. La torea eso. Es que es un poco pedir lo que muchas veces se sigue pidiendo. Hay alertas que ya funcionan, de hecho, alertas analíticas, alertas de anatomía patológica. Gracias a esas alertas, pues están anticipándose intervenciones o atenciones y yo creo que, claro, que son necesarias. En temas farmacológicos hay veces que incluso hasta en las propias farmacias muchas veces tienen esas alertas y también la detectan y pueden comunicarlo. El hecho de que haya ahora, yo creo que el sistema de receta electrónica único que ha facilitado también el poder compartir las prescripciones cuando te cambias de comunidad, pues eso es una de las cosas que ayuda a evitar esas interacciones. Pero lo de la formación tenemos que enfocarla mucho al médico. Y el médico se tiene que dar cuenta de la herramienta que tiene en sus manos con la historia clínica y con la posible comunicación con el paciente.
todavía hay médicos pues que les cuesta entender que cuando escriben en un informe algún comentario, ese comentario lo va a leer el paciente. Y se les olvida muchas veces hacer referencias a cosas que podrían perjudicarle a él o a terceros, y no hay una asignatura en la carrera ni hay en la residencia una rotación que diga documentación clínica o cumplimentar de forma correcta o volcar la información de forma correcta a la historia clínica del paciente, que por supuesto es el dueño, como bien decías, de la historia y es el que tendría que decir en un momento dado, oiga, que lo que está poniendo este médico no es verdad o está generando un problema. Y hay muchas dificultades para que cuando un paciente detecta alguna de estas cosas se puedan llegar a modificar. Yo creo que la formación hay que enfocarla al profesional que escribe en la historia clínica y cada vez con más importancia. Muchas gracias, Óscar. Nacho, hay un elemento que se deriva de todo esto y que a veces no le damos la importancia que tiene, y es que con un modelo de historia clínica asequible, la explotación de los datos desde el punto de vista del uso de herramientas como la inteligencia artificial para poder hacer estudios que realmente sean útiles, está capiti disminuida, porque no es lo mismo hacer un estudio dentro de una comunidad autónoma o de un área sanitaria que dentro de todo un país. Y eso hoy en día tiene múltiples limitaciones. Totalmente, totalmente. Es decir, que los modelos, ¿no?, en el que se ha focalizado quizá demasiado los sistemas en la parte asistencial, ¿no?, y hay que potenciar los modelos de docencia y de investigación, ¿no? Y cómo creamos a través de tecnología y herramientas redes federadas, ¿no?, donde poder al hacer esos análisis de tratamientos y ese análisis de la información clínica con el máximo volumen de datos, siempre respetando el marco de ética, los marcos de seguridad o las políticas de open data, ¿no? Es decir, ese modelo federado sería lo que daría valor al sistema nacional, y si se compartieran la información siempre y cuando tuviesen esa semántica que decíamos. Nosotros también creemos que es muy importante, y se ha dicho, cómo ese dato de la explotación también se lo damos al clínico, es decir, cómo el clínico ve que su historia clínica, además de registrar información, le ayuda en sus procesos de toma de decisión, y eso lo vemos como algo clave, y estos meses se ha puesto encima de la mesa. Cuando al clínico le avisamos que tiene un paciente con riesgo trombótico y que no le ha iniciado la profilaxis en 24 horas, el clínico nos lo valora. Cuando al clínico le avisamos de hipopotasemias que tenemos en los pacientes con determinadas condiciones que pueden generar arritmias en los pacientes COVID, el clínico lo valora. Entonces, tenemos que buscar, ¿no?, herramientas donde las organizaciones tengan autonomía para que todo el dato que está dentro del sistema se ponga al flujo, al gobierno, ¿no?, de las decisiones y ayuda a las decisiones clínicas. José Ramón, ¿seguimos teniendo miedo desde el punto de vista clínico a que los datos de las historias clínicas de los pacientes estén en buenas manos? Quiero decir, que sean seguros, porque hay una especie de temor ancestral a que cualquiera pueda llegar desde fuera a hacer un mal uso de esos datos. Eso desde el punto de vista, digamos, tecnológico está resuelto, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, Nacho, en ese sentido no se lo podría responder mejor, pero yo creo que de eso no cabe duda. Es más, el uso de la información está mucho mejor controlado a través de los accesos reglados que tenemos los profesionales. Es decir, ahora mismo, quizá esto es como los límites de velocidad y la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué necesitamos poner controles en la autopista cuando sabemos que la velocidad a partir de 120 es exponencialmente más peligrosa? Porque no somos capaces de cumplir los límites. Los límites los tenemos perfectamente establecidos en los accesos a la historia clínica electrónica. Cuando tú no estás entrando al ámbito en el que a ti te compete, en atención primaria, normalmente a tu cupo en atención hospitalaria, los pacientes que tienes citados en la agenda, el sistema informático te lanza una alerta diciendo ¿por qué quiere usted entrar a esto? Esto ya te retiene inicialmente, pero si no, tú justificas, tú marcas por qué, y hay un seguimiento perfecto y una trazabilidad perfecta de quién está accediendo. Durante muchos años los mismos profesionales hemos compartido claves y nombres de usuario de una manera, iba a decir salvaje, más bien delictiva, diría yo, ¿no? Tenemos que ser conscientes, y yo creo que en ese sentido los profesionales ya somos conscientes de que la clave es
personal e intransferible. Darle una clave de un acceso profesional a un compañero, por muy buena voluntad que tenga, es como darle la clave de tu banco. Dale lo que quieras, pero atente a las consecuencias. O sea que en ese sentido yo creo que miedo a nivel profesional, yo creo que no lo hay. Garantías absolutas. Quizá lo que haya que hacer es todavía algo más de educación sanitaria, valga la expresión, a los propios profesionales, de tal manera que, bueno, de vez en cuando se hagan informes de los accesos indebidos o de los accesos que realiza uno, ¿no? Que, bueno, también tiene el problema de que cuando tú detectas un delito, y en este caso es un delito, un acceso indebido, tienes que hacer algo con ello, obviamente. Como diría un político, más pedagogía. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente para agradeceros el que nos hayáis acompañado, el que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia y vuestro saber. Óscar, Nacho, José Ramón, muchísimas gracias. Y, señores oyentes, televidentes, streamers o como se quieran llamar, no se vayan que todavía tenemos más sesiones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.